Bien, continuamos estudiando lo que es la composición de la Biblia. Y la Biblia se compone de 66 libros inspirados, 39 libros corresponden al Antiguo Testamento, 27 libros corresponden al Nuevo Testamento. De estos 27 libros que corresponden al Nuevo Testamento, lo mismo que los del Antiguo, están claramente seccionados. Son 5 secciones los del Nuevo Testamento, que son libros de Evangelio, libros de historia de la Iglesia, las cartas paulinas, que es la tercera sección, y la cuarta sección, que es las cartas generales, o también conocidas como cartas personales. Los dos nombres son bien aplicados de acuerdo a lo que significa o el propósito por los cuales se escribieron estas cartas. Todo es palabra de Dios, pero para un mayor entendimiento podemos y la propia Biblia, así como está acomodada, para darle un mejor entendimiento a lo que es la escritura. Estas 8 cartas que corresponden a la cuarta sección, que son la cuarta sección, que lo componen 8 cartas generales o personales. Obviamente es la carta a los Hebreos, Santiago, las 2 de Pedro, las 3 cartas del apóstol Juan y la carta de Judas. Son generales porque a primera instancia no van dirigidas a una congregación en particular, sino es para toda la iglesia. Por ello se le conoce como generales, porque de primera mano, a comparación de las cartas paulinas que iban dirigidas a una congregación en particular, en estas cartas se les conoce como generales porque de primera instancia no van dirigidas a alguien en particular, a una congregación en particular. Y a diferencia de las cartas paulinas, pues aquí son mínimos, son 5 escritores: el escritor de los Hebreos, el escritor Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y en las cartas paulinas, pues solamente el apóstol Pablo fue el escritor, o al menos el que dictó las cartas. También se les conoce como cartas personales, para mencionarlo, porque es precisamente la persona que escribe que lleva el título de la carta. Por ejemplo, Juan es el escritor y la carta de Juan lleva su nombre, por eso son personales. Pedro lleva su nombre, Santiago, Judas lleva su nombre. La única que no encaja en eso es la carta a los Hebreos, pero se debe entender que fue un hebreo el que escribió la carta del Hebreo, se puede mencionar así, para darles toda la información que se necesita para la salvación. Son pues 8 cartas generales, las que componen la cuarta sección, que es la carta a los Hebreos, la carta de Santiago, las 2 cartas de Pedro, las 3 cartas de Juan y la carta de Judas. Y la primera carta es la carta a los Hebreos, es la primera carta de esta cuarta sección. Y en esta carta describe dentro de todo la gran sabiduría que hay de Dios en su palabra, describe y sitúa a Jesús como superior a todo, superior a Moisés, a Josué, a Aarón, superior a la ley porque es mediador de un mejor pacto, de un nuevo pacto, mucho mejor pacto establecido por Dios para con los hombres a través de su Hijo Jesucristo. Esta carta para muchos se le considera también, algunos lo consideran el quinto evangelio, porque es una carta que uno la puede aplicar para evangelizar o como parte del propio evangelio, aunque debemos de respetar que está acomodada en las cartas generales y así se debe de explicar, pero describe perfectamente lo que es el evangelio, describe perfectamente quién es Jesucristo, describe perfectamente lo que debe de hacer uno para la salvación. Cristo es superior a los ángeles, menciona la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 5 en adelante, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito del mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Si le adoran los ángeles de Dios es porque es superior a los ángeles y al mismo tiempo es porque es Dios. Porque dice la Biblia en los evangelios que a nadie se debe de adorar más que a Dios. Y si aquí el mismo Padre está diciendo que le adoren los ángeles de Dios al Señor Jesucristo, es porque el Señor Jesucristo es Dios. Como ya sabemos lo que es la deidad,
Padre, Hijo, Espíritu Santo, en un conocimiento para nosotros, tres personas diferenciables y diferenciadas, cada quien en su oficio, cada quien en su trabajo para la redención, para la salvación del ser humano. Y aquí el Padre coloca a su Hijo Jesucristo como Dios, como parte de la deidad. La mente humana a veces nos juega, nos traiciona a nosotros mismos. Porque cuando entendemos Dios, entendemos que solamente es una sola persona. Así nos coloca la mente humana. Conocemos que Dios es una sola persona, pero la palabra Dios en el hebreo es Deus. Deus significa divinidad o deidad. Y en esa divinidad, esa deidad, está claramente establecido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por mencionar un ejemplo así rápido, cuando uno va y se corta el pelo, dice, voy a cortarme el pelo. No dice uno, voy a cortarme los pelos. Y claro que no se va a cortar uno un pelo, ¿verdad? Se va a cortar todo el pelo. O voy a cortarme el cabello, como también se menciona. Pero no se corta uno solo uno, todos. Así es la deidad. Dios significa deidad. Y en esa deidad encajan o están los que pertenecen a la deidad. Son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y aquí el propio Padre, cuando entendemos la palabra Dios como Padre, el propio Padre está diciendo, mi Hijo pertenece a la deidad, a este grupo de la deidad. Cuando dice, y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y si le adoran todos los ángeles de Dios es porque obviamente el Señor Jesucristo es Dios y es superior Jesús a los ángeles. Esta carta es por demás interesante, como toda la palabra de Dios, pero es por demás interesante porque va colocando cada cosa en su lugar. Y el Señor Jesucristo lo va a situar en lo más alto que hay y en lo que debe de haber. Nadie está por encima de Jesús, nadie está por encima de Jesús. Jesús es lo más alto que hay, como cabeza de la iglesia, como cabeza de todo lo que hay, superior a la... y de hecho, todo lo que se hizo por Él y para que Él viniese a hacer la obra redentora, que es el único redentor. Jesucristo es el único redentor que hay en el mundo, es el único salvador, nada más, es el único mediador, es el único intercesor, Jesús nada más. Y aquí la carta a los hebreos lo sitúa en ese lugar que debe tener Jesucristo, superior a todos. Lastimosamente en el mundo, algunos comparan a Jesucristo a un ser humano, lo colocan como igual a Jesús, algo inaceptable y algo que es una abominación para el Señor. Debería de considerarse de esa manera, porque nada ni nadie se le puede comparar a Jesús. Jesús es eterno, el Señor es eterno y Él está superior a todo. Es superior a los ángeles, fue superior o es superior a Moisés. Moisés como mediador del antiguo pacto, como el que trajo la ley y como el que lideró y como el que rescató, por medio de Moisés, rescató Dios a su pueblo de Egipto e hizo que pasaran por el Mar Rojo, lo que es un tipo de lo que es el bautismo en la actualidad, y los llevó al desierto para poder poseer la tierra prometida. Es lo mismo que el Señor Jesús ha hecho de manera tipológica con Moisés, pero hoy en un sentido espiritual. Nos ha rescatado de Egipto, es decir, del mundo, de Faraón, el diablo, hablando tipológicamente, y nos ha llevado al desierto la iglesia. Y luego cuando pasemos el Jordán, cuando muéramos físicamente, entraremos a la tierra prometida, es decir, entraremos al cielo. Canaán es un tipo del cielo. Pero es superior porque lo que vamos a recibir no es una tierra física, sino es una tierra espiritual. La vida que vamos a recibir no es una vida aquí en la tierra, sino será una vida eterna. Por ello es superior a Moisés por la obra que él ha hecho. Nos ha rescatado y nos ha rescatado desde el propio infierno, cuando dice por ahí en Zacarías que acaso no es un fuego sacado del infierno. Nos ha sacado directamente de las entrañas del pozo, como dice el salmista. Dice, hemos sido rescatados del pozo de lo más abajo por Jesús. Nos ha sacado de ahí, hemos sido bautizados en su nombre y estamos en la iglesia y algún día hemos de heredar la vida eterna en el cielo, en la Canaán espiritual, en la Canaán celestial. Hacia allá nos dirigimos, hacia allá vamos. Por ello, Jesús es superior a Moisés, dice Hebreos 3. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel
al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa que él hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Es por ello que Jesús es superior a Moisés en la función que hizo Moisés. Jesús es superior a todo. Jesús es superior a Josué en liderar, en llevar, en su juventud, en todo lo que hizo Josué. Jesús es superior. Jesús es superior también a Aarón. Capítulo 4, versículo 14 al 16. Aarón fue el sumo sacerdote y Jesús es superior al sumo sacerdote. Es el único sumo sacerdote que hay, Jesucristo, ya en la actualidad. Nadie puede ejercer ese oficio. Ningún ser humano puede utilizar o usar ese oficio. Dice la Biblia, Apocalipsis, que todos somos sacerdotes para Dios. Todos los que nos convertimos al cristianismo somos sacerdotes para Dios. Y el único sumo sacerdote que tenemos es el Señor Jesucristo. Así está establecido en la palabra. Si hay algún grupo religioso que cambia la palabra de Dios, pues es para su propia perdición. Dice capítulo 4 de Hebreos, capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque tenemos a este sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, superior a todo, superior también a la ley. Capítulo 9 de Hebreos, versículo 14 al versículo 16. Jesucristo es superior a la ley en el sentido de que la ley se estableció como pacto de Dios para con los hombres a través de la ley. Pero Dios estableció un nuevo pacto en Jesucristo o por Jesucristo, de que a través de Jesucristo se establecería el nuevo pacto, y la sangre de Jesús es superior a la sangre de los corderos, de los animales que se sacrificaban bajo la ley de Moisés o bajo la ley del antiguo pacto. Y hoy tenemos que Jesús es superior a la ley porque establece un mejor pacto, y el nuevo pacto y el único que está en función. Dice Hebreos 9, a partir del versículo 12, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas y de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido por sangre, sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho por mano, figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De manera que habiendo sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
y con ello establecer el nuevo pacto y un mejor pacto con una mejor sangre, que la sangre preciosa y divina del Señor Jesucristo. Y Hebreos nos presenta a Jesús, describe a Jesús como superior de todo lo que puede haber, y también describe la salvación y también describe la exhortación a continuar adelante, pero eso lo veremos el día de mañana analizando la carta a los Hebreos como primer carta de la cuarta sección de las cartas generales. Dios los bendiga.